porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra y todo honor. En esta hora nos reunimos ante tu presencia, amantísimo Jehová Dios, para que sea tú, Dios mío, y no yo, Dios mío, trayendo palabra. Me quito yo de mí, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Dios mío, trayendo palabra que edifique mi espíritu y mi alma, y también a todos aquellos que escuchen esta palabra. Bendigo, Dios mío, Señor Dios, el cielo y la tierra. Bendigo el aire que respiro y tu presencia. Bendice tu alma mía, bendice, oh Jehová Dios Todopoderoso, todos y cada uno, Dios mío, de nosotros, para que podamos adorarte, glorificarte y exaltar tu santo nombre hoy, mañana y siempre. Dios le bendiga, Amén. queridos hermanos. Bienvenido una vez más a este su espacio para escuchar palabra del Señor. Y el Señor en este día nos ha traído la palabra de cuál es tu testimonio. What is your testimony? But today we're going to do it in Spanish. Vamos a ver si lo cubrimos en español. Bendito es el Señor. ¿Cuál es tu testimonio? Muchas veces de nosotros pensamos y vemos el testimonio de muchas personas, pero verdaderamente nosotros mismos no nos detenemos a pensar qué testimonio estamos dando a otra persona. A lo largo de nuestras vidas, ¿qué nosotros estamos dejando en la mente de la persona que puedan testificar, que puedan hablar de cada uno de nosotros verdaderamente? Y esto es muy, muy importante. El Señor aquí, mientras yo oraba anoche, hice esta prédica en la madrugada, eso de las 4 de la mañana, realmente no podía dormir. Y el Señor, yo hablando era el Señor que tú quieres, Padre, que traiga a tu pueblo, puesto que ya tiene varios días hablándonos sobre lo que es la conducta espiritual, lo que es realmente el alma y lo que es la mente y la sangre. También estuvimos hablando sobre lo que es la cruz del Calvario. Ahora el Señor me dijo, entonces, ¿por qué no le pregunta al pueblo cuál es el testimonio? ¿Cuál es tu testimonio, pura luna? Y de verdad que eso me hizo pensar y me detuve y le di la gloria a Dios y le pedí perdón, porque realmente yo le dije, Señor, aparte de llevar tu palabra, ¿cuál es el testimonio que tú quieres? ¿Cuál es el legado que tú quieres que tu sierva deje? No solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros allegados, a nuestros vecinos, a cada persona que nos ve, cada persona que comparte con nosotros en nuestro trabajo, en nuestro hogar. ¿Cuál es el testimonio que tú y yo estamos dando? Ahora bien, ¿cuál es el testimonio que nosotros tenemos realmente de Dios? Porque cuando nosotros nos ponemos a observar cuál es el testimonio de nosotros no podemos decir no, porque a nosotros nadie nos modeló, a mí nadie me enseñó. Y eso verdaderamente yo lo he oído cantidades de veces, sí, señor. Sí, claro que sí que lo he oído. No, es que yo no, a mí nadie me enseñó, es que yo crié sola, mira, que mi mamá me dio, que sí, yo me crié sin mi mamá y sin mi papá, que con la gente que yo me crié nunca me dieron amor, y por eso dije que no saben dar amor, y por eso no tienen el testimonio de lo que es amar, el testimonio, el buen testimonio de lo que es la compasión, el buen testimonio de lo que realmente es hacer por otras personas. Pero nosotros no necesitamos testimonio de nuestros padres. Realmente no necesitamos testimonio de los que están al lado de nosotros. Tenemos que preocuparnos nosotros por dar buen testimonio, para que sean otros que aprendan a través de ti. Tú tienes que preocuparte primeramente por ti antes de preocuparte por los demás. Tú tienes primeramente que hablar de ti, cómo Dios te ve a ti. ¿Qué testimonio tú le estás dando al Señor? ¿Cuál es el testimonio que tú le estás dando a los demás? Como hija de Dios, mi alma te alaba. Y si no eres hija de Dios, ¿qué testimonio tú le estás dando como hija de tu mamá y tu papá? ¿Qué testimonio tú estás dando como buena hermana? Y voy más allá si tú no crees en Dios. ¿Qué testimonio tú estás dando a tus vecinos, a tu pareja, con los que tú te congregas?
No necesariamente tiene que ser que te congregue en una iglesia. Con cualquier persona que te congregue, ¿qué testimonio tú estás dando? Tal vez tú digas, bueno, yo no creo en Dios, yo no tengo que dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo. Ok, tú no crees en Dios. Entonces, si tú no crees en Dios, tú no crees lo que es la bondad. Si tú no crees en Dios, entonces tú no crees lo que es la justicia. Entonces, no esperes que sean justos contigo. Porque si tú no das testimonio de lo que es la justicia, no esperes que alguien sea justiciero contigo. Si tú no das testimonio de lo que es el amor, si tú no vives y practicas lo que es el amor, no esperes que te amen. Si tú no das testimonio de dar, de ayudar, no esperes que te ayuden. Entonces no diga que nadie no hace nada por ti, porque qué testimonio tú dejaste, qué testimonio tú estás dejando a tus hijos, a tus amistades. Un ejemplo, cuando nosotros o cuando las personas se mueren, ¿verdad? Porque yo no me he muerto todavía, no me voy a meter ahí. Pero cuando una persona se muere, la gente dice, ay, tan bueno que era esa persona, pero tenía un carácter, tenía un carácter. Y no lo quieren decir alto, porque tenía un carácter difícil. Nada más dicen en voz alta tan buena que era. Y a veces hasta mentira. Se atreven a mentir delante del cadáver de una persona diciendo que era buena cuando esa persona era malísima. Puede ser un delincuente que jolopeaba, que violaba. Ay, Dios, él violaba, pero él era tan buena persona, ayudaba a todo el mundo. Todo porque ganaba dinero ilícito. Era uno de esos que vendía drogas, le ayudaba a dos o tres gente y ya cuando se moría todo el mundo decía que era bueno. Señores, nosotros tenemos que tener en cuenta que nos estamos engañando y que el testimonio que estamos dejando es negativo. Y si es positivo, la gloria será para Dios y solamente para Dios. Y tú eres el único que te lleva la recompensa. Porque a través de nuestro testimonio dice que todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra para agradar a Dios, Dios va recogiendo cada lágrima tuya. Dios va recogiendo cada misericordia que tú tengas. Dios va recogiendo cada destello de amor que tú siembras, que tú das. ¿Por qué? Porque tú eres parte de Él. Entonces, como parte de esa fuente de amor, nosotros tenemos que sembrar amor. Y si tú no lo haces, Dios te va a llamar a capítulo. Déjame decirte que ni siquiera te va a llamar a capítulo, porque pues, dependiendo de qué tantas cosas tú hayas acumulado, tú ni siquiera vas a pasar. Es que no te va a dar tiempo de ser juzgada, porque es que definitivamente te vas al infierno. Ni te vas a dar cuenta que Dios ha venido por su pueblo. Entonces, el testimonio que nosotros dejamos atrás es muy importante. Y es por esta razón que solamente a través del perdón y el arrepentimiento nosotros podemos borrar ese testimonio negativo. Dios se puede olvidar de ese mal testimonio que tú diste. Si tú fuiste una hija que fuiste malcriada con tu mamá, ay mami, cállate, tú sí hablas. Ahí tú no estás diciendo ninguna mala palabra, pero el tú mandar a callar a tu madre es una falta de respeto. Primeramente, tú no sabes si tu mamá está pasando por un proceso de Alzheimer, un proceso de depresión masiva, o simple y llanamente una obsesión o ciertos traumas que se presentan a ciertas edades. Sea cual sea la situación de tu madre, usted mejor quédese callada, pero no le falta respeto a su mamá. Porque uno de los primeros mandamientos con promesa en los 10 mandamientos, el libro de Deuteronomio, realmente es honra a tu padre y a tu madre para que te sea de bendición y de larga vida. Es uno de los primeros mandamientos. Si usted se cansa de sus hijos y te comienza también a faltarle respeto a tu esposo, a decir que tu esposo no sabe nada, que su esposo es un bruto, a minimizar a tu esposo. Mire, antes de usted casarse, usted tenía que ver si su esposo era lo suficientemente inteligente o si su esposo, usted iba a poder soportar la deficiencia de ese esposo. Usted tenía que verse tomado un tiempo para saber si la situación que tenía esa persona, que traía esa maleta que traía esa persona, pesaba más que el amor que tú le tenías, porque después que ya se casan, entonces el amor disminuye, los problemas siguen como si no hubiese sido nada. Y ahí nosotros tenemos que ser verdaderamente sabios porque estamos dando ¿qué? Mal testimonio. Una persona que hable mal de su esposo, una persona que esté completamente minimizando las acciones del esposo, verdaderamente no puede tener un ministerio
con relación a consejería ni a pastoreo, porque una persona para pastorear y para tener el llamado de consejería y así sucesivamente tiene que tener un hogar verdaderamente donde todo el mundo lo respete, a no ser que ya se salga de tus manos, que hagan cosas obvias, que todo el mundo la está viendo, pues ya usted no puede hacer nada porque ese señor está haciendo las cosas, ¿verdad? A vista de todo el mundo. Entonces ya ahí en ese sentido, pues bueno, lo que está a la vista no se necesita espejuelo, el testimonio lo está dando él mismo por sí mismo, pero que no lo hagamos nosotros a través de nuestros labios y a través de nuestro comportamiento. Entonces, un testimonio verdaderamente es cuando tú tienes el conocimiento de algo y tú has sido testigo de algo, tú puedes testificar. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y aquí está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los creyentes, a fin de que todos creyesen por medio de Juan. Para que pudiéramos creer en nuestro Señor Jesucristo, tenía que venir alguien a decir, viene alguien, viene Dios, viene el Rey de Reyes, viene alguien que es mayor que yo. Pero fíjese cómo vivió Juan el Bautista. Préndeme el aire, por favor. Cómo vivió Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de lo que era la veracidad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre que verdaderamente entregó su vida completamente a llevar el evangelio, a enseñar a toda criatura lo que era realmente el evangelio. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, dar testimonio de la grandeza, de la veracidad de nuestro Señor Jesucristo, poner la palabra del Señor por encima de todas partes. Dice que él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? ¿De quién está hablando aquí? Decimos que la luz era nuestro Señor Jesucristo. Esa misma luz era el verbo, que lo hemos leído en el mismo libro de Juan, que sabemos que él era el verbo, quien creó al mundo originalmente. ¿Y vino para qué? Para hablar de él, para que nosotros no tuviéramos excusa de que cuando él viniera no lo recibiéramos. Yo nunca había oído hablar de ese Señor. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Y quién es la luz? No, ya Juan el Bautista lo había dicho. Y no solamente Juan el Bautista, antes de Juan ya Isaías también lo había dicho y Daniel también, que venía el Rey de Reyes, venía uno que se le llamaría Emmanuel, que es Dios con nosotros. Bendito es el Señor. También se habló del lugar de Mahanaí, que es Dios entre nosotros. O sea, que ya se sabía que venía Dios y que iba a caminar entre nosotros, pero su presencia, el Espíritu Santo en aquel momento se le presentaba a aquellos hombres que verdaderamente seguían la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y que realmente seguían los rudimentos de la palabra del Antiguo Testamento y estaban siendo preparados para poder recibir el Nuevo Testamento y poder ser liberados de esa carga de tantas rudimientos, de tantas leyes, de tantos estatutos impuestos por Moisés, por el yerno Yetro, el padre de Moisés, el suegro de Moisés, y también por la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, que fueron los 10 mandamientos. Era muy fuerte tantas leyes y por eso tenía que venir esa luz a nosotros para enseñarnos a cumplir esa ley, para enseñarnos realmente a caminar, porque hasta aquí nosotros no sabíamos caminar. Mejor dicho, ellos en aquella época no, por más que se esforzaban verdaderamente, no caminaban en la presencia del Señor porque siempre fallaban primeramente con sus pensamientos, siempre estaban buscando a Josué, a Moisés, buscaban a Abraham. Bueno, ¿para qué le cuento? A casi todos los de la Biblia realmente fueron juzgados por sus mismos familiares. No fue ni siquiera por extraños. Entre ellos mismos se criticaban y verdaderamente rechazaban la bendición, no importando el testimonio que ellos dieran, porque realmente Abraham, Moisés y todas estas personas, Josué, dieron buen testimonio,
pero a través del testimonio de todas estas personas fueron castigados aquellos que escucharon y no hicieron, aquellos que debieron de haber caminado como estas personas modelaron, como estas personas vivieron y no lo hicieron. Entonces, a través de tu testimonio que tú des aquí en la tierra, serán juzgadas las personas que te escuchan. Si, por ejemplo, tú le das la palabra a alguien o tú le enseñas algo a alguien y esa persona hace caso omiso a lo que tú le has dicho de la palabra del Señor y por tanto se entra en una situación o él mismo cae en una situación, esa persona no tiene ninguna valía, no tiene palabra para venir ante Dios a reclamarle al Señor por cuanto ya Dios mandó a una persona a dar palabra. No necesariamente tiene que ser profeta, porque hoy día la gente cree que solamente los profetas dan palabra, bendito sea el Señor, sino que definitivamente cualquier persona que lee las Sagradas Escrituras, que lee la Biblia, que te da un consejo, una persona que tú sabes que vive la palabra, una persona que tú sabes que es honesta, usted debe de escucharle el buen consejo, porque eso es sabiduría de Dios. Porque entonces Dios va a decir, te mandé palabra a través de fulana, te mandé profeta a través de otra persona y tú no le hiciste caso. ¿Por qué? Porque te encerraste en lo que tú creías y en lo que tú pensabas. Y eso es muy importante de nosotros dar buen testimonio de fe, buen testimonio de vivencia, buen testimonio de nuestras palabras, de cuando nosotros hablamos, tener buen testimonio de nuestro juicio. ¿Cuántas veces nosotros criticamos, enjuiciamos a otra persona? Esos son testimonios. Cada cosa que nosotros hacemos, estamos dando testimonio de nosotros mismos y hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo que el testimonio mayor del mundo es de cómo Dios hizo la creación del mundo. Eso es un gran testimonio. Y ese testimonio de la creación del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que era el verbo, dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas en el libro de Génesis. Y dijo, hágase. Y se hizo la luz. Se parece la tierra de las aguas y se separó. Eso es un testimonio, nosotros lo hemos visto, porque nosotros vemos y somos conscientes que las aguas están separadas. Vemos que las aguas del cielo están separadas de las aguas del mar, las aguas del río, de las aguas de la playa. Entonces son testimonios que nosotros tenemos de Dios, lo estamos viviendo bajo la gracia, bajo el testimonio de nuestro Padre Celestial, que en aquella época se le llamaba Jehová, o tal vez él mismo se llamaba el yo soy, pero ya al ese verbo encarnar en María y hacerse hombre a imagen y semejanza tuya y mía, entonces ya realmente viene siendo un testimonio físico que aquellos hombres de aquella época pudieron la oportunidad, la bendición de verdaderamente vivir esos tiempos de conocer al Maestro. Jesús, la palabra, el verbo encarnado en nuestro Señor Jesucristo, dio testimonio de quién era Él, de cómo nosotros deberíamos de caminar. Nos enseñó a cómo debemos de mantener silencio cuando se nos hacen preguntas que nos pueden perjudicar. Hay veces que las personas te preguntan a una pregunta y esa pregunta tiene doble respuesta o esa respuesta que tú das puede ponerte a ti en una situación tensa y puede caer tú lo que es en un chisme de la otra persona. Obviamente tú no estás en pecado está la persona que utiliza lo que tú has dicho como mala interpretación o como lo quieran poner, pero lo mal usan y luego lo dicen hacia adelante con otro tono, con otro significado, insinuaciones. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo nos manda muchas veces a tener silencio, guardar silencio, cerrar nuestras bocas en momentos que debemos de tener sabiduría para hablar. Dice que no hablemos y que esperemos que sea el que ponga palabra en nuestra boca. De ahí del testimonio viene lo que es realmente testificar. Viene lo que es el testamento. Cuando se hace un testamento, cuando tú adquieres verdaderamente una porción, cuando tú tienes algo que tú vas a dejar a tu familia. Nosotros estamos dejando el testamento de la buena enseñanza,
es algo que tú le enseñas a tus hijos, la palabra. Por eso el Señor al principio nos dice que enseñemos a nuestros hijos las Sagradas Escrituras verdaderamente, y nunca, aun cuando ellos lleguen a viejos, nunca se apartarán del camino. Tenemos que enseñarla porque nosotros vamos a dejar de herencia. Es el testamento que vamos a dejar, es lo que hemos testificado, lo que hemos verdaderamente hecho por testimonio, lo que hemos vivido. Vamos a dejarlo de herencia. Entonces aquí entra en el testimonio lo que es el testamento. ¿Qué tú le estás dejando a tus hijos como testamento? No debe de dejarle dinero, porque es verdaderamente la palabra de Dios es más valerosa que cualquier banco que tú dejes, cualquier cuenta bancaria. Cuando se tiene fe como un grano de mostaza y se tiene amor y se practica esa fe y ese amor, el Señor se encarga de tu granero, así como lo hizo con el rey Salomón. Verdaderamente, que todos nosotros sabemos cómo terminó el rey Salomón. Entonces, también nosotros sabemos que al rey Salomón se le vistió y se le dio bonanza, que no había nadie en esta tierra más rico que el rey Salomón. Igualmente Job, y así como Dios le dio una abundancia, así también Dios le quitó. Pero luego en el caso de Job, Dios le triplicó lo que anteriormente había dado, porque Job fue probada su fe. Job sabemos que fue probado con una lepra, que vivió en la calle años y años. Job se le fue quitado sus hijos, su esposa lo maldijo, su esposa lo criticaba, igual que la esposa de David, que criticaba a David. Y bueno, fue también rechazado por todos sus amigos, el pobre Job. Y nosotros cuando pasamos por ciertas situaciones, entonces decimos, Señor, pero estoy cansada, pero ya está prueba, no aguanto, no, mire, aguante, aguante. Que los hombres del Antiguo Testamento pasaron más que tú y yo. Y yo te aseguro que en esta época y en la época también pasada, de 15, 20 años atrás, nuestros abuelos, nuestros antepasados, igualmente pasaron igual que tú y yo. Nosotros obviamente decimos que lo que estamos pasando, ¿verdad? Es difícil porque obvio lo estamos pasando ahora en nuestra carne, pero para aquellas personas era igual de difícil, mas ellos pasaron y ellos se cuidaron de no dar mal testimonio por causa de los dolores, por causa de las pruebas que le venían. Entonces, cuando hay pruebas, ahí es donde nosotros somos tentados y debemos dejar un buen testamento de fe y de obediencia, un buen testimonio, para que aquellas personas digan, de mi abuela lo aprendí, como en el caso mío, ¿verdad? Bendito es el Señor. Dice que un testamento es un acuerdo entre Dios y una persona, o entre Dios y un pueblo, es una alianza hacia el futuro. Por eso aquí se junta lo que es el testamento con el testimonio. A través del testimonio que tú des, como esté alineado tu corazón, Dios entonces va a bendecirte, te vas a dar una herencia, un testamento, y ese testamento Dios lo firma con su palabra. Sí, Señor. Ese testamento Dios lo firma, es una alianza, es una promesa, y esa promesa se cumple cuando realmente caduca el tiempo de obediencia que debemos de tener, de tiempo de madurez, porque muchas veces caemos en desobediencia por falta de conocimiento y por falta de madurez. Cuando nosotros tenemos falta de madurez es cuando realmente no nos sometemos, cuando no nos sumergimos en la presencia del Señor, cuando no buscamos su rostro, cuando realmente carecemos de doblar rodillas, porque la madurez viene con la oración, el conocimiento viene con el estudio. Amén. Dice, el Nuevo Testamento se divide en 5 ramas, 5 partes. El Nuevo Testamento es uno de los testamentos, una de las riquezas. Por eso es que se dice que la Sagrada Escritura es tu riqueza, es verdaderamente tu heredad. Es un testamento que Dios no ha llamado, no ha dejado a nosotros escrito a través de estos grandes hombres que fueron llamados y que han sido empoderados para realmente vivir una vida conforme a lo que el Señor espera que tú y yo vivamos. Estas 5 ramas son los evangelios, segundo los hechos,
de los apóstoles, tercero, las epístolas de Pablo, cuarto, las epístolas universales y Apocalipsis. Entonces yo lo dividí para que pudiéramos entender. En la primera parte, que son los evangelios, y eso que no mencionamos el Pentateuco, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo hacia acá, del Nuevo Testamento. Eso es sin mencionar los profetas mayores y el Pentateuco, que se compone de 5 libros, como ya sabemos, pero en el Nuevo Testamento los evangelios se componen de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios. En segundo, tenemos los hechos de los apóstoles, que se encuentran en el libro de los Hechos. Y este libro consta de 28 capítulos. Tercero, tenemos las epístolas de Pablo. En las epístolas de Pablo podemos contar con el libro de los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, posiblemente el libro de los Hebreos, porque aún no se sabe con certeza si este fue escrito por Bernabé y Apolo o si realmente fue una réplica de alguna carta de Pablo, pero escrita en los libros por Bernabé y Apolo, que también sabemos que eran seguidores de Pablo, que eran verdaderamente discípulos de Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, pero que realmente el pastor de ellos era Pablo. Pablo desde la cárcel era que guiaba todas estas iglesias, la iglesia de Éfeso, Filipenses, Colosenses, y desde la cárcel él escribió todos estos libros, pero estos libros fueron dirigidos a grupos, como por ejemplo las iglesias de Efesio, y también a personas, como en el caso de Filemón. Ahora bien, las, la, las epístolas universales realmente se refieren a las cartas que fueron escritas, y esas cartas están entre ellas las cartas de Santiago, eh, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Judas y las cartas de Juan. Entonces, en eso se enfoca realmente el Nuevo Testamento, que son los 5 libros que había mencionado anteriormente. Y por último, tenemos el libro de Apocalipsis, que sabemos que fue escrito por Juan, el discípulo más pequeño, aquel discípulo que cuando nuestro Señor Jesucristo moría en la cruz le dijo: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Realmente Juan no era hijo de María, pero sí fue el discípulo más pequeño de los 12 que estuvo con Jesús todo el tiempo, y al cual Jesús amaba grandemente por su obediencia y por su juventud. Bendito es el Señor. Entonces de ahí pasamos que estos son el testamento que nosotros hemos heredado. Esto es la herencia que nosotros hemos adquirido de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y los del Antiguo Testamento, pues también tuvieron sus testamentos, y sus bendiciones. Bendito sea el Señor. Quiero aclarar esto bien, porque muchas personas me han preguntado, que son de la iglesia sabática, que se le dice del séptimo día, dicen que por qué nosotros no estamos observando el sábado, y hay una gran confusión con esto. Realmente nuestro Señor Jesucristo vino a demostrar que Él era el Hijo y Él era también Dios. Por eso se llama que un trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Él morir en la cruz del Calvario, fue resucitado, su presencia, su esencia, su espíritu se quedó entre nosotros después del día del Pentecostés, verdaderamente. Entonces, si Dios está con nosotros, ya nosotros no tenemos que guardar el sábado, sino guardar todos los días. Ya nosotros tenemos que honrar a Dios todos los días, buscar la presencia de Dios todos los días, reconocer su poder y su autoridad todos los días, darle a Él la primicia, no nada más el sábado. Por razón y por la misma causa, Él le dijo a unos de esos saduceos que le preguntaron, levitas, que por qué Él no guardaba el sábado.
Y él le hizo la pregunta, si a ti se te cae una oveja entre un pozo, ¿acaso tú no vas y sacas la oveja? Ya está haciendo una obra de caridad. Entonces yo le digo a usted hoy día, con tantas enfermedades, si usted se enferma o tiene un accidente un día sábado, entonces usted lo van a dejar morir porque no va a haber doctor, porque él dice que en ese día que no trabajara ni siquiera el perro de la casa. Eso quiere decir que si vamos a observar el día sabático, usted si se enferma no tiene por qué ir a un hospital a buscar un médico, porque el médico también merece guardar el sábado igual que usted. Usted no tiene que ir a comprar comida al supermercado, porque la gente del supermercado también merece guardar el día igual que usted. Usted no tiene que mandar a nadie a cocinar y irse a un restaurante, porque la gente del restaurante también merece un día igual que usted. Y por eso nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos a honrarlo día a día y a dejar su esencia, su presencia con nosotros. Todos fuimos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, Jeremías 33:3, porque si nosotros lo clamamos a Él, sentimos su presencia. Sabemos cuando el aura está pescado, cuando el ambiente, digo aura, y muchos dicen, ay, aura, no, no estoy hablando del aura a nivel geológico, estoy hablando del medio ambiente, que así es que se llama aurora. Entonces, cuando sentimos la aurora, cuando sentimos el ambiente de nuestro alrededor pesado, sabemos que hay entidades malignas. ¿Qué usted va a hacer? Clamar a Dios. Inmediatamente usted siente el toque del Espíritu Santo, usted siente paz. Clama a mí, yo te responderé. Y lo que Dios no haga es porque Él está trabajando en algo que tú y yo no sabemos. Entonces debemos de descansar en Él. Bendito es el Señor. Pero sí tenemos que entender que este ha sido nuestro legado. Este ha sido nuestra herencia. Este ha sido el testamento que el Señor ha dado a nosotros. Y nosotros hemos sido testigos, somos testigos de la presencia del Señor a través de los árboles, la luna, las estrellas, el cielo, el día que cada día sale y la noche porque cada noche sale la luna. Somos testigos de su proeza, somos testigos de lo que Él nos ha dado, somos testigos de su palabra que está plasmada aquí. Si nos vamos como testigo en el libro de Génesis capítulo 32, versículo 48, dice, habla del pacto entre Labán y Mizpa. Hacen un pacto. Cuando ellos hacen ese pacto verdaderamente de no hacerse daño y cogen un arbusto verdaderamente y dicen, vamos a poner esto entre nosotros y que sea atalaya Jehová entre nosotros, dice Mizpa a, a Labán. Entonces, Labán, el día que hicieron ese pacto, como hicieron un pacto ahí, de ninguno de los dos ya hacerse daño ni tirarse, él le llamó a ese lugar Galaad. Y Mizpa aceptó eso y hasta el día de hoy así se llama y le pidió a Dios que fuera Dios testigo, que fuera Dios atalaya. O sea, cuando le decía que sea atalaya, le está diciendo a Dios, Señor, sé tú el que hable a favor mío y a favor de Labán, que si uno de nosotros falle, sea tu testigo. Entonces aquí Misa puso de testigo a Jehová entre él y Labán. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos pacto o hacemos promesa o nos comprometemos nosotros mismos, debemos de cumplir porque testigo es Dios de lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque Dios está en cada uno de nosotros y dice que todo lo que sale de nuestra boca es espada de doble filo. Bueno, dicho esto, aunque otra cosa que dice también aquí en el libro de Deuteronomio 49, 32, 49, es que dice cuando nos apartemos el uno del otro, todavía seguirá siendo Jehová Dios testigo. Bendito sea fiel. Aunque usted se mude para otra ciudad y aunque usted se desconecte con esa persona, si usted hizo pacto, hizo promesa, Dios es testigo, no importa dónde usted se vaya. Y eso es bíblico, ahí lo dice capítulo 32, versículo 49. Dice, un testigo es alguien que hace una declaración basándose en su conocimiento personal o visual de lo que personalmente ha visto, de lo que personalmente ha oído, no de lo que le dijeron. Usted no puede testificar lo que usted ni vio, ni oyó, ni vivió. Por eso que tú y yo somos testigos de la grandeza del Señor.
porque tú y yo despertamos día a día y somos testigos de la bonanza, de la paz y de la misericordia del Señor para con nosotros y lo nuestro. Dice, alguien que da testimonio o que testifica de algo que ha experimentado o sabe que es cierto. Usted va a testificar cuando algo es cierto. Usted no puede testificar de algo que usted sabe que es una mentira, porque Dios no le agrada la mentira. No podemos ser partícipes de las mentiras. Cualquier cosa que sea mentira, cualquier cosa que sea dañina, nosotros no podemos ser testigos de eso, no podemos meter nuestras manos. No, señor, porque no podemos ser parte de eso. Definitivamente. Tenemos entonces que orar. Y ahí donde tenemos que orar sin cesar constantemente. La palabra del Señor dice que el espíritu de profecía y revelación personal viene de Dios, que nos revela la veracidad del evangelio. En el libro de Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 10 dice, entonces yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahí ya entendemos cuando nos dice en el libro de Revelación, bendito sea el Señor, que el Espíritu de Dios es el espíritu de profecía y de testimonio, porque el Espíritu de Dios en ti y en mí da testimonio de la grandeza de Dios en ti misma, en tus ojos que ven, en tu boca que habla, en tus narices que respira, en tus manos que tocan, en tus pies que caminan, como esa alabanza que se encuentra en Zacarías, ese texto, más mis ojos ven, mis oídos oyen. Él es profeta de nosotros y nosotros somos testimonio porque hemos experimentado esas profecías de él en nuestras vidas y en nuestro alrededor de nosotros, nuestros hijos, verdaderamente. En el libro de Romanos, capítulos 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, Señor, tenemos esa paz, sabemos que somos hijos de Dios porque no nos gusta la maldad, porque nos gusta la tranquilidad, porque nos gusta el bien, nos place y nos llena de regocijo ver que la otra persona realmente está bien y camina bien. En Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio a estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Pero en Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí él nos dice, viene pronto. Viene pronto aquellos que han guardado, que han observado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han mantenido la fe. ¿Por qué? Porque como lo dice Salmo 19:7, Él es fiel. Por tanto, Él demanda de ti, de mi fidelidad. Y esta fidelidad va de la mano con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero con nuestro testimonio, porque tenemos que modelar conforme a lo que hemos visto y en lo que hemos creído. Más adelante podemos ver, obviamente, que va de la mano en el libro de Mateo 19, 18 y 19. También encontramos esta porción que voy a leer en el libro de Deuteronomio 5, 17 y Éxodo 20, 13. Pertenece a los 10 mandamientos, que también se encuentra obviamente en el libro de Levíticos 17, 11. Pero voy a leer Mateo 19, capítulo 19, versículo 18, 19. No matarás, por cuanto tú tienes testimonio de mí, que yo no soy criminal, que yo no vine a matar,
porque yo soy vida y doy vida en abundancia. Yo soy el pan y la vida, dice el Señor. No adulterará, porque yo no quito ni pongo, aleluya. Por tanto, tú ni quites a la palabra, ni tampoco le ponga, bendito sea el Señor. Dice, no hurtarás, bendito sea el Señor. No hurtes, no codicies, no toques. No dirás falso testimonio. No habla lo que tú no has visto ni lo que tú no sabes. Simplemente da testimonio de lo que tú conoces, de lo que tú has vivido. Da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Da testimonio de ser hija de Dios. Da testimonio de que tú eres sierva del Altísimo. Por eso dice, no dirás falso testimonio, porque Dios a nosotros no nos ha enseñado a hacer falsedad, ni a mentir, ni a engañar. No, Señor, ni a ser altanero. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amará a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está parte de la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo, que si usted sigue leyendo el capítulo de Mateo más adelante, podrá ver cómo nuestro Señor Jesucristo ha consumado los 10 mandamientos de Deuteronomio 5 en 2. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es el testimonio que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida en el Calvario para dar testimonio del amor que Él tiene hacia nosotros, que somos su criatura. Nos ha creado con sus manos y ha derramado su sangre preciosa. Bendito es el Señor, porque Él ha derramado su sangre preciosa por ti y por mí. Porque dice en el libro de Levíticos 17:11 que la vida de la carne humana está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar. O sea, Él dio su vida en el altar, en la cruz, para hacer expiación por vuestras armas. O sea, para pagar el pecado original de desobediencia, para que nuestra alma se salve. Y esto quiero aclararlo porque muchas personas piensan que porque Cristo murió en el Calvario por nuestros pecados, aleluya, Él pagó porque tú te metiste alcohólico o porque tú fuiste lo que sea. No está hablando de ese pecado, está hablando del pecado original que te mantenía ciego y alejado de la presencia y la comunicación del Señor. Mi alma te alaba. Tú tienes que arrepentirte del pecado que comete día a día, faltándole el respeto a tu madre, viendo a coger vicio. Ese es otro pecado personal que usted tiene que arrepentirse. Él derramó su sangre en el Calvario para que se rompiera el velo que separaba a Dios de ti y de mí, que separaba la comunión, porque nosotros no podíamos tener comunión después que Adán y Eva pecaron. Por eso él tenía que valerse de un hombre que estuviera en la santidad y tuviera el corazón conforme a él, porque a través de la desobediencia fuimos apartados de la presencia y la comunión con Dios. Pero a través de esa sangre preciosa, sangre que da la vida, sangre que vivifica, sangre que perdona, porque cuando te arrepientes de tus pecados diarios, esa sangre del Calvario viene y perdona tu pecado y tú vienes a ser una nueva criatura. Bendito es el Señor, porque es la sangre por la razón de la vida la que hace expiación. No es el que tú te arrodilles, no, tú te arrodillas ante Dios para clamar su presencia. Tú vienes ante la presencia del Señor a pedirle perdón por los pecados cotidianos verdaderamente, a sumergirse en la presencia de Él para que Él vea que tú eres su sierva, su hija, su amada, y está dispuesta
a recibir consejo de Él y caminar como Él quiere. Porque a imagen de Dios nos ha creado Dios conforme a Génesis 9:6. Y dice que Él ha hecho el hombre conforme a su imagen y semejanza. Y el que derrame de hombre por hombre, su sangre será derramada. El que mate a hombre con otro hombre, si un hombre mata a otro hombre, la sangre de ese hombre que mató será derramada, será también castigado como fue castigado Caín cuando mató a Abel. Bendito sea el Señor, y eso se encuentra en Génesis 9:6. Porque a imagen de Dios hizo Dios al hombre. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, con capacidad, con amor, con fidelidad, con todo lo bueno. No tenemos excusa para cometer errores. No tenemos excusa para caminar en el pecado, para pedir perdón por el mismo pecado, porque entonces tú tienes que analizarte a ti mismo y coger papel y lápiz y aprender y someterte tú misma a los rudimientos de la palabra hasta que tú aprendas y cada día tú escudriñarte antes de acostarte en vez que ha fallado y poner en práctica lo que es la obediencia. Y entonces, y solamente entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre cada uno de nosotros y Dios mirará el sacrificio de obediencia al nosotros postrarnos en nuestras rodillas y someternos y aprender a no pecar más, a controlarnos, que aunque lloremos, pero tenemos que tener dominio propio, tenemos que controlarnos, tenemos que aprender a amar, bendito sea el Señor. Mucho cuidado con coger la palabra del Señor literalmente, porque me estoy dando cuenta que muchas personas han cogido palabras que se han dicho aquí precisamente a través de mí, literalmente, y dicen el Señor me está mandando a descansar y a tener reposo, y lo que hacen es que no se conectan. Cuidado con ese reposo que no es de Dios. Si realmente tú eres una sierva del Señor, tú no tienes que coger reposo de dejar de oír la palabra del Señor o abandonar tu responsabilidad como líder, porque ya tú eres líder, ya tú eres una persona que le ha confesado al Señor, que quiere conocer de Él, que quiere amarlo, que intercede. Entonces, si tú eres intercesora, bendito sea el Señor, ¿cómo es que por gusto o porque tú estás cogiendo tu tiempo para otra cosa, te está alejando de las cosas del Señor? Cuidado con eso. Y lo digo en el nombre de Jesús, porque mi Padre me lo ha dicho, me lo ha hecho ver, y lo digo hoy. Si tú eres de aquella que no estuviste de acuerdo con lo que tu pastor dijo, ten cuidado, porque cuando el pastor dice algo, sea para ti o sea para otra persona, tiene que haber corrección. Y tú y yo lo que debemos de hacer es ponernos en la brecha, a ver si esa palabra de corrección nos cae a nosotros y no renegar, sino verdaderamente escudriñarnos y aplicarnos esa corrección. Y si no estamos haciendo nada malo, entonces vamos a hacerlo mucho mejor porque nos vamos a cuidar de no hacerlo. No faltar el respeto a los mayores, porque es una falta de respeto. Bendito sea el Señor cuando usted niega algo que viene del Señor. Si Dios dijo que hay pecado, tal vez tú no estás en pecado, porque es que tú no eres la única que está escuchando el servicio. Miles lo van a escuchar, miles, si el Señor lo ha dicho, alguien a tu alrededor, en tu casa, alguna persona cerca de ti, personas que tal vez tú ni conoces, es que le cae esta palabra y le redarguye. Pero tú te ofendes con el pastor y te ofendes con Dios y te aleja
Dije un descanso. Cuidado con eso, porque el enemigo también está pendiente. Atamos y reprendemos toda fuerza del maligno. Declaramos tu palabra, Señor, que redarguye en cada uno de nosotros, que podamos dar realmente testimonio de tu palabra, de tu grandeza, en lo mucho y en lo poco, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y también en la tristeza. Que cada uno de nosotros seamos unánimes en amor para poder verdaderamente abrazar la fe, para ser verdaderamente llamado, escogido y poder entrar, porque Jesús viene pronto. Hasta aquí esta palabra, queridos hermanos. Espero que haya sido Amén. de edificación. Lo ha sido primeramente para mí. Yo recibo mi porción en el nombre de Jesús. Yo los bendiga Amén. a de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.